Bienvenidos, hoy vamos a estudiar tétanos de forma ordenada, siguiendo exactamente la secuencia de las imágenes. La idea es comprender el tema como si estuviéramos en una clase. Primero qué es la enfermedad, después cómo se produce, cómo se manifiesta, cómo se diagnostica y trata, y finalmente cómo se previene. Tétanos. Imagen 1. Definición, diagnóstico, formas especiales, etiología y puerta de entrada. Definición. El tétanos es una enfermedad aguda causada por una neurotoxina producida por Clostridium tetani. La enfermedad se caracteriza fundamentalmente por tres grandes alteraciones. Espasmos del músculo estriado. Hipertonía muscular. Disfunción del sistema nervioso autónomo. Cuando hablamos de hipertonía, nos referimos a un aumento persistente del tono muscular. El paciente no simplemente presenta episodios aislados de contracción, sino que puede mantenerse rígido y, sobre esa rigidez, presentar espasmos intensos. Un concepto muy importante es que el tétanos es completamente prevenible mediante vacunación. Sin embargo, una vez que la enfermedad se establece, puede ser muy grave y asociarse a elevada mortalidad. 2. Diagnóstico. El diagnóstico del tétanos es principalmente clínico. Esto significa que el médico debe reconocer el cuadro por sus manifestaciones y no esperar necesariamente una prueba de laboratorio. Se basa fundamentalmente en hipertonía muscular, espasmos musculares generalizados, ausencia de otra enfermedad que explique mejor el cuadro. Los estudios de laboratorio pueden apoyar el diagnóstico demostrando la presencia de Clostridium tetani, pero la imagen recalca que no son indispensables. Por eso, cuando la clínica es compatible, no debe retrasarse el manejo esperando una confirmación. 3. Formas clínicas especiales. Tétanos neonatal. Se presenta en un recién nacido que inicialmente parece normal. El patrón que debemos recordar es el siguiente. Durante los primeros 2 días de vida, el bebé puede succionar y llorar normalmente. Entre los días 3 y 28, pierde progresivamente la capacidad de succionar y llorar. Posteriormente desarrolla rigidez y espasmos musculares. La pérdida de la capacidad para alimentarse en un recién nacido que inicialmente se alimentaba normalmente es, por tanto, un dato muy importante. Tétanos materno. Se denomina así al tétanos que aparece durante el embarazo o hasta 6 semanas después de la finalización del embarazo, ya sea por parto o aborto. 4. Etiología. El microorganismo responsable es Clostridium tetani. Se trata de un bacilo gram positivo, anaerobio, formador de esporas. Las esporas son especialmente importantes porque tienen una resistencia muy elevada. Según la imagen, son muy resistentes. Pueden sobrevivir a la ebullición. Resisten numerosos desinfectantes. Esporas y bacilos pueden persistir en el tracto digestivo de diversos animales. Esto nos ayuda a comprender por qué Clostridium tetani puede mantenerse en el ambiente y por qué la estrategia preventiva fundamental no consiste en intentar eliminar la bacteria del ambiente, sino en mantener protegida a la persona mediante vacunación. 5. Mecanismo de infección. La secuencia comienza cuando las esporas ingresan al organismo. Las principales puertas mencionadas son abrasiones, heridas, muñón umbilical en recién nacidos. Una vez dentro del organismo, necesitan condiciones favorables. En un ambiente anaerobio, las bacterias germinan, se multiplican, producen la toxina tetánica llamada tetanospasmina. Después, la toxina alcanza el sistema nervioso y comienza a producir las manifestaciones clínicas. Un dato importante de la imagen es que se necesitan cantidades mínimas de toxina para producir la enfermedad. Por eso una herida aparentemente pequeña puede terminar ocasionando un cuadro clínico grave. 6. Puerta de entrada. En aproximadamente 20 a 30% de los casos no llega a identificarse la herida por la cual ingresó el microorganismo. En adultos, la imagen señala como sitio frecuente las abrasiones superficiales de las extremidades. Sin embargo, determinadas heridas profundas se relacionan con mayor gravedad y peor pronóstico, como fracturas abiertas,
Abortos sépticos. Lesiones relacionadas con drogas inyectables. En el tétanos neonatal. La infección suele comenzar por contaminación del muñón umbilical, especialmente cuando existen cuidados inadecuados. También se mencionan como posibles puertas de entrada. Circuncisión. Perforación de orejas. Imagen 2. Epidemiología, patogenia y manifestaciones clínicas. Epidemiología. El primer concepto vuelve a ser la prevención. El tétanos es una enfermedad prevenible mediante vacunación. La mayoría de los casos aparece en personas que tienen vacunación incompleta o ausencia de vacunación. El riesgo aumenta especialmente en determinados grupos. Adultos mayores. En ellos puede disminuir progresivamente la cantidad de anticuerpos protectores. Pacientes con diabetes mellitus. También aparecen como grupo de mayor riesgo en el esquema. Consumidores de drogas inyectables. Especialmente cuando se utiliza la vía subcutánea. Tétanos neonatal. Se relaciona sobre todo con deficiencias en la inmunización materna. Cuidados inadecuados del cordón umbilical. Aunque los programas de vacunación han reducido muchísimo la enfermedad, cuando ésta aparece continúa siendo un cuadro potencialmente grave y de alta mortalidad. 2. Patogenia. Esta es probablemente la parte más importante para comprender por qué aparecen los espasmos. Toxina tetánica, tetanospasmina. La imagen señala que solamente las cepas de Clostridium tetani capaces de producir tetanospasmina generan la enfermedad. La tetanospasmina es una potente neurotoxina. Está relacionada estructuralmente con la toxina botulínica, aunque su mecanismo funcional es diferente. La toxina se transporta desde el lugar de infección hasta el sistema nervioso central mediante transporte retrógrado. Ahora veamos el proceso paso a paso. Paso 1. La toxina se une a las terminaciones nerviosas motoras presinápticas. Paso 2. Después se internaliza y viaja mediante transporte axonal retrógrado hacia núcleos motores de los pares craneales. Astas anteriores de la médula espinal. Paso 3. Posteriormente llega a las interneuronas inhibitorias. Aquí está la clave del cuadro. Paso 4. La cadena ligera de la toxina, que actúa como una endopeptidasa dependiente de zinc, escinde la sinaptobrevina VAMP2. Paso 5. Como consecuencia, se bloquea la liberación de neurotransmisores inhibidores. GABA. Glicina. Y aquí debemos razonar. Normalmente GABA y glicina ayudan a frenar la actividad de las motoneuronas. Si bloqueamos ese freno, las motoneuronas quedan excesivamente activadas. Por eso aparecen pérdida de la inhibición neuronal, hiperactividad de las motoneuronas, rigidez muscular, espasmos musculares generalizados, disfunción del sistema nervioso autónomo. Podemos recordarlo de una forma sencilla. Tetanospasmina, bloquea GABA y glicina, desaparece la inhibición, aparecen rigidez y espasmos. Alteraciones autonómicas. La enfermedad también puede producir aumento de catecolaminas circulantes. Esto es importante porque contribuye a las complicaciones cardiovasculares del tétanos grave. Recuperación. La recuperación es lenta. Puede necesitar varias semanas porque ocurre mediante degradación progresiva de la toxina. Recuperación de la función neuronal. Esto explica por qué el cuadro no desaparece inmediatamente aunque ya hayamos iniciado tratamiento. 3. Estudio del paciente con tétanos. Las manifestaciones clínicas aparecen cuando la toxina ya ha alcanzado las interneuronas inhibitorias presinápticas. Una vez que aparecen los síntomas, la evolución es difícil de modificar. Por eso, el tratamiento no debe retrasarse esperando la confirmación de laboratorio. El manejo se basa fundamentalmente en 3 objetivos. Neutralizar la toxina que todavía no se ha fijado al sistema nervioso. Erradicar el foco infeccioso. Mantener las funciones vitales hasta que desaparezcan los efectos de la toxina. La imagen también menciona la administración intratecal de antitoxina, propuesta para neutralizar la toxina en el sistema nervioso central y limitar la progresión.
4. Manifestaciones clínicas. El tétanos puede presentarse principalmente como tétanos generalizado, tétanos localizado, tétanos generalizado. Es la forma más frecuente y grave. Síntomas iniciales. Entre los primeros síntomas encontramos trismo, conocido como mandíbula trabada, dolor y rigidez muscular, disfagia, lumbalgia. En el tétanos neonatal, el signo inicial habitual señalado es la dificultad para succionar o alimentarse. Evolución clínica. Inicialmente pueden afectarse los músculos de cara, mandíbula. Posteriormente aparecen espasmos musculares generalizados, que pueden ser intensos, dolorosos. Cuando aparecen espasmos de los músculos faríngeos y laríngeos existe riesgo de aspiración, obstrucción de la vía aérea. Si los espasmos afectan a los músculos respiratorios aparece insuficiencia respiratoria. La imagen señala que esta constituye una de las principales causas de muerte cuando no existe soporte ventilatorio. Los espasmos pueden ser tan intensos que incluso pueden causar fracturas, roturas tendinosas, tétanos localizado. En esta forma, la rigidez y los espasmos quedan limitados inicialmente a un grupo muscular próximo a la puerta de entrada. Tétanos cefálico. Puede existir afectación de pares craneales. Los espasmos faríngeos o laríngeos pueden producir obstrucción de la vía aérea. Peor pronóstico. 5. Factores de mal pronóstico. La imagen menciona 3 aspectos fundamentales. Período de incubación corto. Es el intervalo desde la herida hasta el primer síntoma. Período de inicio corto. Es el intervalo desde el primer síntoma hasta el primer espasmo generalizado. Cuanto más corto es este intervalo, más rápidamente está progresando la enfermedad. En el tétanos neonatal, una menor edad al inicio de los síntomas se relaciona con peor pronóstico. Disfunción del sistema nervioso autónomo. Suele presentarse en los casos graves y alcanzar su máxima intensidad durante la segunda semana. Las manifestaciones descritas son inestabilidad de la presión arterial, taquicardia, bradicardia, bloqueo cardíaco, estasis gastrointestinal, sudoración profusa, aumento de secreciones traqueales, insuficiencia renal aguda. Por lo tanto, en el tétanos grave el problema no es únicamente muscular. También puede existir una marcada inestabilidad cardiovascular y autonómica. Imagen 3. Diagnóstico y tratamiento. Diagnóstico. Nuevamente se recalca que el diagnóstico del tétanos es fundamentalmente clínico. No debe retrasarse el tratamiento mientras se realizan los estudios complementarios. 1.1 Estudios de apoyo. Cultivo de la herida. Puede realizarse para intentar aislar Clostridium tetani. Sirve como apoyo diagnóstico. EG antitetánica sérica. Debe medirse antes de administrar inmunoglobulina. Mayor de 0.1 UI/ml. Se considera protectora y hace poco probable el diagnóstico. Menor de 0.1 UI/ml. Indica susceptibilidad, pero no confirma por sí sola el tétanos. PCR para toxina tetánica. Puede emplearse como estudio de apoyo. Sin embargo, un resultado negativo no excluye el diagnóstico. 1.2 Diagnóstico diferencial. Tétanos generalizado. Debe diferenciarse de intoxicación por estricnina, reacciones distónicas por medicamentos antidopaminérgicos, tétanos cefálico. Puede confundirse con infecciones bucofaríngeas acompañadas de trismo. Tétanos neonatal. Debe diferenciarse de hipocalcemia, meningoencefalitis. 2. Tratamiento. El principio fundamental es iniciar tratamiento de inmediato sin esperar confirmación por laboratorio. El manejo se divide en varios componentes. 2.1 Control del foco infeccioso. Lo primero es intentar identificar la puerta de entrada.
Después debe realizarse limpieza, desbridamiento del tejido necrótico. ¿Para qué? Para eliminar el ambiente anaerobio y disminuir la producción continua de toxina. Antibiótico-terapia. Metronidazol. La imagen lo presenta como tratamiento de elección. 500 mg por vía intravenosa cada 6 horas o 400 mg por vía rectal cada 6 horas. Duración: 7 días. Penicilina G. Alternativa: 100,000,200,000 U/I por kilogramo, día. La imagen señala que puede exacerbar los espasmos y que se ha asociado a peor evolución en algunos estudios. Un foco infeccioso persistente puede causar tétanos prolongado. Tétanos recurrente. 2.2 Neutralización de la toxina. Debe realizarse lo antes posible para neutralizar la toxina antes de que se fije al sistema nervioso. Inmunoglobulina antitetánica humana. Es el tratamiento de elección mostrado. Dosis: 500,000 UI intramuscular en dosis única. Parte de la dosis puede infiltrarse alrededor de la herida. Se prefiere por su menor riesgo de reacciones anafilácticas. Antitoxina equina. Se utiliza cuando no se dispone de inmunoglobulina antitetánica humana. Se recomienda realizar prueba de hipersensibilidad previa. Dosis mostrada: 1,000,20,000 U y intramuscular, en dosis única o fraccionada. Administración intratecal de inmunoglobulina. Puede limitar la progresión de la enfermedad. La imagen indica dosis de 51,500 UI por vía intratecal. Su utilización es limitada porque muchas preparaciones no están autorizadas para esta vía. 2.3 Control de los espasmos musculares. Benzodiazepinas. Son el tratamiento de primera línea mostrado y pueden utilizarse hasta obtener sedación profunda. Otras alternativas. Se mencionan clorpromacina, fenobarbital, sulfato de magnesio intravenoso, propofol en infusión continua. El propofol puede contribuir tanto a la sedación como al control de los espasmos. Casos graves. Cuando existe soporte ventilatorio pueden asociarse sedantes, magnesio, bloqueadores neuromusculares no despolarizantes de acción corta. Las dosis deben ajustarse de acuerdo con la intensidad de los espasmos. Un punto muy importante es que las dosis necesarias para controlar los espasmos pueden causar depresión respiratoria. Por eso muchos pacientes requieren ventilación mecánica. Además, la insuficiencia respiratoria producida por la propia enfermedad constituye una de las principales causas de muerte. Imagen 4. Vía aérea, disfunción autonómica, complicaciones y pronóstico. 4. Manejo de la vía aérea y soporte respiratorio. En el tétanos grave debe garantizarse precozmente una vía aérea permeable. Además, el paciente debe mantenerse en un ambiente tranquilo, silencioso, con poca estimulación. Esto se hace porque la luz y el ruido pueden desencadenar espasmos. Dificultades para la intubación. La intubación puede complicarse por aumento de secreciones traqueales, disfagia, espasmo de músculos faríngeos y laríngeos. Muchos pacientes necesitan ventilación mecánica durante varias semanas. En casos graves, la traqueostomía puede ser el método elegido para mantener una vía aérea segura. 5. Manejo de la disfunción autonómica. La inestabilidad cardiovascular puede producir grandes fluctuaciones en presión arterial, frecuencia cardíaca, medidas terapéuticas. Puede intensificarse la sedación mediante sulfato de magnesio intravenoso, morfina, fentanilo, otros sedantes. Si fuera necesario, pueden utilizarse medicamentos cardiovasculares de acción corta, como esmolol, antagonistas de los canales de calcio, inotrópicos.
La imagen advierte evitar, siempre que sea posible, los betabloqueadores de acción prolongada, debido al riesgo de hipotensión grave y paro cardíaco. 6. Prevención y manejo de complicaciones. Entre las complicaciones se mencionan tromboflebitis asociada al diazepam, neumonía asociada a ventilación mecánica, infección del catéter venoso central, sepsis. En pacientes con riesgo también puede indicarse profilaxis de trombosis venosa profunda, tromboembolia. 7. Recuperación e inmunización. La recuperación puede requerir aproximadamente 4 a 6 semanas. Y aquí encontramos un concepto que debemos memorizar. La infección natural por tétanos no produce una inmunidad protectora suficiente. Por lo tanto, incluso un paciente que acaba de recuperarse debe completar su esquema de vacunación antitetánica. Pronóstico. La evolución rápida del tétanos se asocia con mayor gravedad, peor pronóstico. Los indicadores pronósticos más importantes señalados son período de incubación, período de inicio. Cuanto más cortos sean, peor es la evolución. Factores de mal pronóstico en adultos. La imagen menciona edad mayor de 70 años. Período de incubación menor de 7 días. Período de inicio menor de 48 horas. Intervalo corto entre el primer síntoma y la hospitalización. Puerta de entrada puerperal. Uso de drogas intravenosas. Herida posquirúrgica. Quemaduras. Frecuencia cardíaca mayor de 140 latidos por minuto. Presión arterial sistólica mayor de 140 mILLIMETROFMERCURY. Enfermedad o espasmos graves. Temperatura mayor de 38.5 grados C. Factores de mal pronóstico en tétanos neonatal. Se incluyen menor edad al inicio de la enfermedad. Prematuridad. Período de incubación menor de 6 días. Retraso en la hospitalización. Bajo peso al nacer. Fiebre al ingreso. 8. Secuelas. Los supervivientes pueden presentar secuelas a largo plazo. Adultos. Puede persistir una disminución de la capacidad funcional, especialmente en adultos mayores. Recién nacidos. Existe mayor riesgo de trastornos del aprendizaje, problemas de conducta, parálisis cerebral, hipoacusia. Imagen 5. Prevención. Ahora llegamos a una parte fundamental porque el tétanos, pese a su enorme gravedad, es una enfermedad prevenible. Prevención. La prevención se basa fundamentalmente en vacunación. Manejo adecuado de las heridas. 1.1 Vacunación. A esquema básico. La imagen señala serie primaria de 3 dosis. Refuerzos durante infancia y adolescencia. Refuerzo cada 10 años durante la edad adulta. B. Esquema de rescate. En personas con vacunación incompleta debe completarse una serie primaria de 3 dosis. El esquema mostrado es primera y segunda dosis separadas por 4 semanas. Tercera dosis 6 a 12 meses después. C. Prevención del tétanos materno y neonatal. Se basa en vacunación de la embarazada. Parto en condiciones higiénicas. Cuidado correcto del cordón umbilical. En gestantes no inmunizadas, la imagen muestra 2 dosis de toxoide tetánico con un intervalo mínimo de 4 semanas. Tercera dosis 6 meses después. Continuar hasta completar 5 dosis para obtener protección prolongada. 2. Profilaxis tras una herida. Cuando llega un paciente con una herida, debemos pensar en 2 preguntas. ¿Necesita vacuna? Y ¿necesita además inmunoglobulina antitetánica? 2.1 Indicación de vacuna. Se administra toxoide tetánico cuando el estado vacunal es desconocido. La vacunación es incompleta. Han transcurrido más de 10 años desde el último refuerzo. 2.2 Indicación de inmunoglobulina antitetánica.
Además de la vacuna, se administra inmunoglobulina cuando la vacunación es incompleta o desconocida. Y la herida no es limpia ni menor, es decir, corresponde a una herida de mayor riesgo. La lógica es importante. La vacuna estimula al organismo para producir protección. La inmunoglobulina proporciona anticuerpos disponibles de manera inmediata. 2.3 Preparaciones vacunales. Según la imagen. DTaP, menores de 7 años. TD, niños de 7 a 9 años. TDAP, mayores de 9 años y adultos. 3. Prevención del tétanos materno y neonatal. La imagen señala que la vacunación de la embarazada con 2 dosis de toxoide tetánico, separadas por un intervalo mínimo de 4 semanas, reduce aproximadamente un 94% la incidencia de tétanos neonatal. También se destaca la importancia de mantener una cobertura vacunal adecuada. Educar sobre higiene durante el parto. Realizar un correcto cuidado del cordón umbilical. 4. Importancia de mantener la vacunación. La vacunación ha reducido considerablemente la carga del tétanos materno y neonatal, pero la enfermedad no está erradicada. Por eso deben mantenerse altas coberturas de vacunación primaria. Refuerzos periódicos. Manejo correcto de las heridas. Además, Clostridium tetani permanece en el ambiente, de modo que las medidas de prevención deben mantenerse de forma continua. Y el concepto final de toda esta imagen es fundamental. El tétanos no produce inmunidad natural suficiente después de padecer la enfermedad. Por eso una persona que ha tenido tétanos también necesita vacunarse. Integración final del tema. Ahora unamos todo en una sola secuencia. Una persona presenta una herida. Las esporas de Clostridium tetani ingresan a los tejidos. Si encuentran un ambiente anaerobio, germina, las bacterias se multiplicante, producen tetanospasmina. La tetanospasmina entra en las terminaciones nerviosas y viaja mediante transporte axonal retrógrado hacia el sistema nervioso central. Allí llega a las interneuronas inhibitorias y bloquea la liberación de GABA y glicina. Al perderse estos neurotransmisores inhibidores, las motoneuronas quedan desinhibidas, aumenta la actividad muscular, aparece hipertonía, aparecen espasmos. Si la enfermedad progresa pueden aparecer trismo, disfagia, espasmos generalizados, obstrucción de la vía aérea, insuficiencia respiratoria, disfunción autonómica. Y esto explica también el tratamiento. Debemos eliminar el foco infeccioso para detener la producción de nueva toxina. Neutralizar la toxina todavía libre, antes de que se fije al sistema nervioso. Controlar los espasmos musculares. Proteger la vía aérea y mantener una ventilación adecuada. Controlar la disfunción autonómica y las complicaciones. Completar la vacunación, porque haber sufrido tétanos no deja una inmunidad suficientemente protectora. Con esta secuencia ya pueden entender el tétanos como un solo proceso y no como una colección de datos aislados. Muchas gracias por acompañarme en esta clase sobre tétanos. Espero que esta explicación les ayude a comprender mejor la relación entre la infección, la tetanospasmina, los espasmos musculares, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención. Nos vemos en el próximo tema. Si estas explicaciones te están ayudando a estudiar medicina, suscríbete para seguir repasando juntos. Hasta la próxima.